Buenas tardes, calurosas y de viernes, prepuente, así que es todo un aplauso que estéis aquí. Y bueno, yo también estoy encantada porque hoy cuando pensaba así un poquito en el acto, yo siempre he estado fascinada con los filósofos griegos y más que con los filósofos griegos, con los debates, ¿no? Me imaginaba los debates que se producían en, pues no sé, pues en las plazas, tal, ¿no? Y he pensado, digo, pues es que yo estoy hoy con, vamos, como si fuera eso, como dos filósofos griegos en una plaza ante toda esta gente, ¿no? Que vamos a estar charlando de nosotros, de vosotros y de todas esas cosas que tenéis en común, ¿no? Andrés Neumann, Manuel Vilas, vidas casi paralelas, le decía antes a Andrés, en lo literario. Y no solamente en lo literario, ¿no? Pues los dos sois filólogos, los dos trabajáis diferentes géneros, la narrativa, el cuento, la poesía, el ensayo y además de una manera extendida, ¿no? O sea, que no ha sido como un librito de cada. Y bueno, y los dos estáis casados con mujeres del gremio, ¿no? O sea, que eso también tiene sus cosas buenas, porque, bueno, muchas cosas buenas. Esa no me la esperaba. Pero eso es otro paralelismo. Esa no me la esperaba. Esa creo que es la más afilada. Bueno, es la más complicada. Bueno, claro, porque podéis eso, aparte de entenderos en los tiempos y en los momentos de creación, ¿no? Entonces, hablando de eso de los géneros literarios, a mí me gustaría que nos contarais un poco cómo vais de uno a otro, ¿no? O sea, si cambiáis de género como de estado sólido, líquido y gaseoso, o si estáis así ya, no sé, ¿no? Sale de manera natural, si son permeables. No sé, bueno, voy a empezar a hacer el juego por ahí, ¿no? Andrés, empieza tú. Vaya, hombre. Pero por eso mismo eres nuestro huésped y te damos la bienvenida y muchas gracias por haber venido. Y gracias, Eva, por acompañarnos y por dirigir el calor. Y gracias a ustedes por su asistencia. La literatura, entre sus múltiples funciones, es la de abanicar. Y los libros de Manuel Vilas, que tienden a ser últimamente bastante gordos, son ideales, así que no pierdan la ocasión. Nada, encantado de estar con Eva y Manolo aquí. Y estaba pensando que sí, que podíamos enfocar la tarea de Manolo y quizá también la mía, comparando géneros, pensando que Manolo es un narrador poético o un poeta narrativo. Podríamos hacer todas las posibles combinaciones entre los géneros y todas serían ciertas, pero siento que hay dos cuestiones en la escritura de Manuel con las que yo me identifico, que tienen que ver primero con la idea de que la poesía tiene que ver con la conciencia de la multitud que todo yo es. Manuel es un poeta multitudinario, no solamente porque hay aquí mucha gente escuchando lo que ha venido a decirnos, sino porque esta estirpe whitmaniana que siempre se le atribuye a su poesía, y yo añadiría también cierta conciencia a la Pessoa, nos muestra cómo muchas veces hay un vínculo entre el personaje y la sinceridad. Siempre me gusta recordar que los heterónimos de Pessoa, sus personajes poéticos, las voces con las cuales Pessoa se disfrazaba, iban mucho más lejos en la indagación íntima que Fernando Pessoa cuando firmaba con su propio nombre, con su ortónimo. Es decir, de todas las voces y de todos los yoes que Fernando Pessoa fue, el menos interesante fue Fernando Pessoa. Cuando Fernando Pessoa firmaba con su nombre, era un poeta conservador, formalista, era un hombre altamente conservador e incluso reaccionario, un personaje muy retorcido, y cuando se imaginaba que era otra persona, surgían intimidades nuevas que no le pertenecían menos que las de su nombre. Ese entonces es un oficio, el ir de la primera persona del singular a la del plural,
como ha hecho siempre Manuel. Y la otra cosa que yo siento que tiene que ver con tu pregunta, Eva, es que más allá de esos textos llamados poesía, a veces compuestos en verso, con un trabajo rítmico y una idea determinada de la sintaxis, y que otras veces nos dediquemos a ese bicho llamado novela, supuestamente formado por una trama, por unas estructuras, por unos saltos en el tiempo y en el espacio, nuestro verdadero oficio, y desde luego es un oficio que Manolo ha honrado siempre, es el de coleccionar epifanías. O sea, yo creo que Manuel Vilas es un escritor de epifanías, que es el verdadero género al que se dedica. Y recuerdo la primera epifanía, esto es lo que os quería contar, recuerdo muy bien la primera epifanía que le leí a Vilas hace ya más de 20 años, lo cual nos obliga a reescribir a Gil de Viedma, que decía que de pronto hace todo 20 años. Bueno, pues en el caso de Vilas, que es un señor muy mayor, hace mucho más de 20 años. Yo en cambio no, por mí no pasa el tiempo, pero Manuel Vilas ya se está haciendo mayor. No, hablando en serio, me dio mucho vértigo ver, tuve curiosidad, fui a mi biblioteca y me fijé en cuál era el primer libro de Manolo Vilas que recuerdo haber leído o comprado. Y era Z, libro que en este momento no debe ser fácil de conseguir. Y me encontré con una epifanía que había subrayado, creo que hace 21 años, o sea, Gil de Viedma más uno, que decía así. Y me sorprendió encontrar el tono de Vilas inconfundible. Si fuese Dios, lo que haría, a modo de milagro, es poner a funcionar, poner en pleno y magnífico funcionamiento todos los electrodomésticos abandonados y tirados del mundo. Y esa poética de Vilas, que tiene que ver con los coches viejos, con la memoria vital de lo usado, o incluso en su última novela Nosotros con el fulgor vital de los cuerpos envejecidos o usados, me pareció profundamente reconocible y me pareció una de las grandes epifanías que le he leído. Me recordó a su poema sobre el coche, que ojalá nos lea, creo que en el libro Calor. Y como todo tiene sentido cuando queremos dárselo, de camino a este evento, me crucé con un puesto de, no sé, evangelistas, testigos de Jehová, no sé cuál es el género fantástico al que se dedican, pero la pregunta era, ¿quién es Dios? Una pregunta así rotunda, como de conocimiento y profundización del personaje, ¿no? ¿Quién es Dios? Bueno, Manolo Vilas tiene la respuesta, damas y caballeros. Dios es alguien capaz de poner a funcionar al mismo tiempo todos los electrodomésticos viejos, usados y rotos del mundo. Hola, buenas tardes. Muchas gracias. Yo estoy muy feliz de estar aquí con Eva y con Andrés porque a Andrés nos conocemos desde hace, yo qué sé, más de 20 años. Yo me acuerdo que él vino a Zaragoza, yo creo que debió ser por el 2001 o algo así, o el 2002, no sé, por ahí, a presentar una novela que se la presenté yo en la librería Cálamo. Y después nos fuimos de fiesta, en una fiesta salvaje y brutal. ¿Tú te acuerdas de aquella fiesta? Yo me porté muy bien, pero tú no. No me acuerdo. Una fiesta tremenda, donde íbamos con un montón de amigos aragoneses y uno de ellos, que es una persona de una genialidad extraordinaria, que es un genio, le dio porque entráramos en los bares sin la camisa, con el torso al descubierto, ¿no? Sí. Y íbamos a los bares así, íbamos sin camisa, ¿no? Y debía ser febrero, marzo, lo cual ya, o sea, hacía frío, ¿no? Y bueno, fue una noche tremenda. Lo asombroso es que el personal del bar en ningún ningún momento porque lo hacíamos con tanta convicción. Porque era Mariano, era el que lo dirigía, una persona conocida en Zaragoza, conocida de los bares, y ya la gente conocía sus originalidades y sabía que de vez en cuando pues hacía este tipo de cosas, y como íbamos bajo su patrocinio, pues ya no levantábamos la sospecha, ¿no? Pero íbamos 4 o 5 sin camisa, o sea, solo con el pantalón puesto. Había amigas también que estábamos esperando que hicieran lo mismo, pero creo recordar que no se atrevieron. En fin, que tengo una memoria compartida con Andrés muy querida y con muchas complicidades, no solo ya de la amistad a lo largo del tiempo, sino también literarias, de convergencias, de pensar muchas veces en los mismos términos y en las mismas sensibilidades la literatura, y también partes, porque al final
tener convergencias en la literatura significa haberlas tenido en la vida, ¿no? De haber vivido cosas similares y de haberlas entendido de la misma manera. Yo me acuerdo cuando murió tu madre, que lo hablamos. Hablamos en fin, de tu padre. Y sí, y hemos, digamos, conversaciones también de esta naturaleza, ¿no? Por tanto, estoy encantado, y a Eva, que no la conocía, y también estoy encantado, y de veros a vosotros. Y Andrés ha dicho lo de las multitudes whitmanianas. Más gente tendría que venir, más, que se llenara todo. Sí, yo soy muy whitmaniano, yo escribo por una obsesión con la vida. A mí me parece que la vida es un don maravilloso. Todos los que estamos aquí tenemos dentro, somos depositarios de ese maravilloso enigma y de ese don. Y yo me dedico a celebrarlo, no dejando de ver por eso las oscuridades que hay en la vida y el sufrimiento que hay en la vida. Y esta celebración de la vida, este enorme sí a la vida que hay en mi literatura, lo he hecho en todos los géneros, o sea, en todos los géneros. En la poesía, en la novela, en un artículo de periódico, en cualquier parte donde me han dejado, lo he hecho. No hay tantas distancias. Si tú tienes una idea general de por qué escribes, no piensas que haya distancia entre los géneros literarios, porque todo obedece a un mismo fin, a una misma finalidad. Y entonces todo está bien la poesía, está bien la narrativa. Hombre, a ver, hay una cosa que yo llevo mal con la poesía, ¿no? Que es que no hay lectores, ¿no? Entonces esto a mí me mata mucho, porque yo amo la poesía, me encanta la poesía, pero me mata muchísimo ver que no... A ver, la narrativa es... voy a poner un ejemplo. O sea, yo muchas veces estoy en un club de lectura y al final pues firmo libros y tal, y me vienen muchos lectores y me dicen, sé que usted también es poeta, pero yo no leo poesía. Me dicen, esto es constante, pero ese lector que me dice eso no es que sea un lector que se dedique a leer bestsellers, ¿no? Sino que a lo mejor puede ser un lector de William Faulkner, por ejemplo, ¿no? Y entonces a mí eso siempre me ha parecido, siempre me mueve, ya no quiero analizarlo literariamente, pero me produce una enorme melancolía, ¿no? Entonces a mí me gustaría que la poesía fuese popular. A veces, tal vez por eso, lo que yo he hecho ha sido camuflarla y esconderla, en la narrativa, ¿no? Y allí, a lo mejor, el lector, sin saberlo, empieza a leer una novela mía y sin que se note, de manera invisible, acaba pues visitando un territorio que le es propio de la poesía. A eso me refería, que si permeabiliza, ¿no? O sea, sí. Que como cuando yo os decía, si cambiáis de estado, no es tanto, bueno, hoy voy a, no sé, preguntaba, me siento que voy a escribir, no sé, poesía, o me parecía que era como más una idea, pero que quería eso, que nos la contarais, ¿no? No sé. El otro día Juan Manuel Gil, que es un escritor de Almería, que también es poeta, estábamos hablando de esto, y él es narrador, estábamos hablando de ser poeta o ser narrador, y me decía, yo soy el ejemplo de que de la poesía se sale. Me dijo eso, que me hizo mucha gracia, ¿no? Como si, yo qué sé, o si fuese el alcoholismo o algo así. De esto se sale, me dijo. En el volumen que Manuel ha publicado hace poco, y que precisamente para contradecirte en el buen sentido, no voy a mencionar solo Nosotros, la novela que ganó el premio Nadal hace poquito, sino Una sola vida. No trabajo en la editorial Lumen, y por eso mismo voy a dar el placer de recomendar Una sola vida. Es una especie de antología poética de Manuel que tiene una peculiaridad, y es que su índice, el índice de este libro, es un índice autobiográficamente organizado. No se organiza por cronología, no se organiza por libros, sino que se organiza por momentos vitales. El objetivo, casi a la André Breton de este libro, es que leyendo el índice de Una sola vida uno se haga la idea de esa semana larga que dura toda vida, y en especial la de Manuel.
Y en ese libro, que ha incluido algunos inéditos, pues Manolo se queja de la poesía, pero no puede parar de escribir poemas, y no contento con publicar este tocho, ha añadido inéditos. Y en uno de esos inéditos se queja muchísimo de ser poeta en un poema magnífico. Así que creedle, regular. Pero sí que ha dicho una gran verdad, hablando en serio, y ahí vuelvo a tu pregunta, en cuanto a, yo no sé si camuflar o por lo menos encarnar la poesía en otros, digo, porque en el caso de Manuel ni siquiera está escondida, ¿no? No es tanto un camuflamiento como una especie de promiscuidad lingüística, por así decirlo. Y creo que la poesía puede ser un género literario, que evidentemente lo es, y para eso está la universidad, para estudiarlo como tal. La poesía es también una manera de mirar, y en ese sentido no hace falta escribir. Creo que todo el mundo que está aquí presente tiene sensibilidad poética, si no, no estaría aquí, y a todo el mundo le han pasado poemas. Y algunos de esos poemas han sido escritos. La poesía es también una especie de estado auditivo o musical, una especie de predisposición hacia el lenguaje, hacia las cadencias, hacia la sintaxis. Y la poesía en el caso de las novelas de Manolo, por ejemplo en la última, y quizás en alguna mía también, por ejemplo, no sé, El viajero del siglo, es un tema. Y esto me recordaba a Bolaño. Bolaño, que tenía un poco el mismo lamento, ¿no? Decir, joder, escribes una novela mala y alguien la lee. Escribes un libro de poemas que aspira a ser espléndido, no sabemos si lo es, y solo lo leen tus amigos y amigas poetas. Sin embargo, en las mejores novelas de muchos de los y las escritoras que a mí más me gustan, la poesía no solamente es una manera de escribir, sino que es también casi un argumento, una intriga, un objetivo. En Bolaño, por ejemplo, la intriga policial se reemplaza por algún misterio poético. Lo que se tiene que descubrir no es quién mató a quién, sino quién fue la persona que escribió tal. En Los detectives salvajes esto es así, literalmente. Y estaba pensando que Nordesa, que es quizás el libro, quizás me atrevo a decir, más conocido, al menos hasta ahora, de Manuel, no contento con su sintaxis poética, hace una cosa que creo que todos los narradores que hemos escrito poesía hemos tenido deseo de hacer y no nos atrevíamos, porque tenemos vergüenza, que es poner poemas al final de su libro que de algún modo abrochan, resumen y cierran el relato. Que me pareció como una osadía preciosa, que es como insertar al final una pequeña antología poética después de tu, digamos, novela autobiográfica, ¿no? Y en uno de esos poemas, que se llama Crematorio, he subrayado algo que no puedo resistirme a recitar, son unos muy poquitos versos, porque me retrotrae a la conversación tan hermosa que tuvimos. Lo recuerdo perfectamente. Vais a pensar que nos vemos solo de noche, Manuel y yo. No es verdad, no es verdad. Pero fue en un pub que había una lectura poética y yo te decía que estaba muy abrumado con la muerte de mi madre, pero también con el conflicto de cómo vuelven los muertos, ¿no? Vuelven en estado dañado, vuelven enfermos cuando han pasado una enfermedad. Digamos, hay una vulneración perpetua del recuerdo. La enfermedad contagia el recuerdo póstumo, se va, se vuelve. Y Manuel, que había pasado por un duelo con más tiempo que yo, me dijo unas cosas muy hermosas respecto de eso. Y entonces me gustaría leer una cosa que no solo resume esta cuestión, sino que también resume otra que dijo Manuel. Manuel dijo, soy un poeta de la celebración, del gozo, epicúreo, es mucho de lo grecolatino que Eva decía al principio. Y ese gozo se apresuró a subrayar, y creo que era necesario que lo subrayara, no omite el dolor o no se opone, o mejor dicho, no omite la conciencia de la mortalidad, del sufrimiento, etc. Yo me atrevería a decir el contrario, que cualquier persona hedonista es una persona con una especial sensibilidad para el dolor o para la pérdida, y por eso mismo necesita ejercer la resistencia. Bueno, pues en la escritura de Manuel, que era lo que quería decir, y en este poema en concreto, Crematorio, hay una cosa que a mí me fascina, que es los golpes de humor en mitad de la tragedia. Creo que Manuel Vilas es un escritor tragicómico, ¿verdad? Y el sentido del humor de Manuel procede de una especie de tristeza permanente que también tiene Manuel, como sabemos cualquiera de las personas que le queremos, ¿no? Y creo que el ejemplo supremo de cómo transitar de la elegía al humorismo está en estos poquitos versos que me conmovieron mucho y que dicen así. ¿Qué solo me he quedado, papá? ¿Qué voy a hacer ahora, papá? Ya no verte nunca es ya no ver. ¿Dónde estás? ¿Estás con él? ¿Qué solo estoy yo aquí,
en la tierra que solo me he quedado papá. No me hagas reír, imbécil. Sí, eso que ha dicho Andrés, cada vez más en la vida, en mi observación. Yo como escritor soy como suelen ser los escritores, un gran observador de la vida, ¿no? Casi un alcahuete, ¿no? Alguien que pregunta mucho y que está indagando con una curiosidad insaciable, ¿no? Y yo me acuerdo, digo, esa mezcla de drama y comedia que ya es normal y natural en mi vida, ¿no? Y cada vez más, además en el libro que estoy escribiendo ahora, hablo de la comedia incesante de la vida, ¿no? Yo recuerdo que lo he contado en Ordesa, está contado en Ordesa, que cuando murió mi padre, en el velatorio, pues estaba mi padre de cuerpo presente y estábamos por la familia, algunos amigos de mi padre y poco más, ¿no? Y de repente entra un señor que era conocido de mi padre, pero no era amigo de mi padre, aunque yo sí sabía que eran quintos, que eran de la misma, que habían hecho la mili en las mismas fechas y eran nacidos del mismo año, ¿no? Y a mí me extrañó la presencia de este señor allí, porque no era amigo de mi padre. Y vi que se acercaba al ataúd y se quedaba mirando el cuerpo inerte y muerto de mi padre, ¿no? Y luego se me acerca a mí, como necesitando dar una explicación de por qué había hecho eso, y se me acerca y me dice, mira, es que tu padre y yo somos nacidos del mismo año y quería saber cómo estaré yo de muerto. Y quería saber cómo estar. Y lo dijo con una sinceridad abrumadora. Es decir, era la única manera que se le había ocurrido de... Claro, a los 3 meses este señor murió, estaba enfermo. Yo en ese momento no lo sabía, ¿no? Estaba enfermo terminal, tenía una enfermedad, a los 3 meses murió. Y no se le ocurrió otra manera de pensar qué daría él de muerto ante sus familias, a ir a ver a alguien de su quinta, de su pueblo. Claro, estas cosas son típicas de un pueblo, mi pueblo Barbastro, pueblo de 15.000 habitantes, ¿no? Y yo cuando me lo dijo, me pareció tan tierno, o sea, porque otro a lo mejor hubiera dicho, hombre, esto no es, parece irrespetuoso esto, no es muy respetuoso esto y tal, ¿no? Pero me pareció tan tierno y me pareció que de repente era la irrupción de la comedia, ¿no? En la vida, una irrupción de la comedia, pero una bonita, una hermosa irrupción de la comedia en donde el drama se nivelaba, la tragedia se nivelaba con esa otra manera de estar en la vida. Y bueno, y en Ordesa, yo cuando escribí la novela pensaba porque es una novela dedicada a mi padre y a mi madre, yo la escribí pensando que iba a ser un libro más bien dramático, y un libro sin humor, porque era el libro de una despedida, era el libro en donde yo decía adiós a mi padre y a mi madre. Y cuando se publicó el libro, a los pocos días, muchos amigos me escribían diciendo que lo habían leído ya y que se habían reído con el libro. Entonces yo me quedé perplejo, porque dije, pero si este es el libro más triste que he escrito en mi vida y sin embargo la gente... y entonces pensé que yo llevaba el humor de serie, ¿no? Como los coches que llevan cosas de serie, ¿no? Y me decían, ¿dónde? Y yo le preguntaba, ¿dónde te has reído? Porque yo quería saber. Y me decían dónde, y releía eso y digo, o sea, pues es verdad, esto es divertido, ¿no? Pero yo no había sido consciente de esa marca del humor, que el humor también es otra forma para mí muy importante de celebración de la vida. Y en Ordesa, por ejemplo, pues no sé, en la parte de los coches, la historia de mi padre relacionada con los automóviles, la narración de la vida de mi padre en función de los automóviles que tuvo, que esto es una cosa con la que yo me he encontrado con un montón de lectores que tienen la vida de su padre cifrada en los modelos de coches que el otro día en Barcelona
me hizo una entrevista Víctor Amela de La Vanguardia y, o sea, fue algo verdaderamente casi mágico porque mi padre era viajante de comercio. Empezamos a hablar, el padre de Víctor Amela era viajante de comercio. Yo a veces sospecho que en los años 70 el 80% de los españoles eran viajantes de comercio, porque yo me encuentro con hijos cuyos padres eran viajantes de comercio, pero un montón, o sea, pero un montón. Y Víctor Amela me contó que él también tenía cifrada la vida, la historia de la vida de su padre en función de los coches que tuvo. Y entonces yo le dije, mira, la vida de mi padre fue 2 SEAT 600, un SEAT 850, un SEAT 124, un SEAT 1430 y un SEAT Málaga. Y, digo, mi padre le fue fiel a la SEAT, le fue fiel a España a través de la SEAT, ¿no? Y el padre de Víctor Amela, que es este periodista que es escritor, también su padre se compró un montón de SEAT y tenía las mismas marcas automovilísticas que tuvo mi padre, ¿no? Entonces, de repente, en la narración de una vida y en el adiós, que es un adiós melancólico, porque se va tu padre, se va tu madre y se van con ellos, se van la vida que tú viviste con ellos, de repente aparece la comedia y a veces yo pienso que incluso la comedia te la mandan tu propio padre y tu propia madre desde el más allá. Pues yo tengo la idea pintoresca casi de que mi padre y mi madre me siguen mandando mensajes, ¿no? Sobre todo mi padre, ¿no? Me manda mensajes y en esos mensajes que me manda están presididos por el humor, ¿no? Hay mucho componente humorístico, ¿no? Andrés decía antes que la poesía era una forma de mirar, ¿no? Como los fotógrafos cuando encuadran, ¿no? Y es que yo creo que tienes esa forma de mirar, ¿no? O sea, porque cualquiera de muchas de las escenas que aparecen o que narras en tus libros están con esa vista, pero, ¿no? Mira, te voy a contar otra cosa bien divertida. Yo cuando me divorcié en el año 13, me tuve que comprar me tenía que ir de casa y buscarme un apartamento, ¿no? Y entonces vivía yo en Zaragoza. Y claro, yo veía muchos apartamentos que no me gustaban y tal, veía muchas cosas, ¿no? Y de repente vi una calle en Zaragoza que se llamaba la calle Ranillas. Y allí encontré uno que me gustaba. Y entonces dije, ¿cómo es posible que en la calle Ranillas, había visto un montón de apartamentos en distintas calles, digo, ¿cómo es posible que en la calle Ranillas haya encontrado un apartamento que me gusta? A ver, aquí tiene que haber un misterio. Y claro, dije, claro, el segundo apellido de mi padre es Arnillas. Es Arnillas. Mi padre claramente me ha dicho que me compre este apartamento. O sea, esta es la idea que tenía Joan Didion, una de las pioneras en la literatura de duelo, que hablaba ella hablaba del pensamiento mágico que nos invade cuando tenemos una pérdida, ¿no? Que empezamos a pensar las cosas en términos de que nos mandan mensajes los muertos, nuestros muertos amados, nuestros seres queridos, y yo iba viendo pues todo tipo de... Y ese lo vi, y además acerté, porque compré un piso, porque lo compré a mitad de precio, además. O sea, que era claramente mi padre que seguía preocupado por mi economía. Entonces era un apartamento, era en el 2013 cuando se produjo cuando ya los bancos querían vender todo lo que habían acumulado desde la burbuja inmobiliaria, ¿no? Y yo vi todos esos mensajes, me los mandaba mi padre, ¿no? Y así he seguido viviendo y sigo viviendo todo este tiempo. Y el otro día también me encontré otra cosa que también me la mandaba a mí. Son mensajes que me mandan, ¿no? Y están muchas veces presididos por el humor, y eso es lo que más me divierte. Esa línea, además, también entre la vida y la literatura, ¿no? La ficción y la inverosimilitud, ¿no? O sea, lo real, lo no, que además los dos prodigáis también bastante. Yo que trato de buscar puntos en común, igual que la autobiografía o que partes biográficas, ¿no? O sea, Ordesa, una vez Argentina, esa es como literal, ¿no? Pero fíjate que a mí me han preguntado esto muchas veces y me lo siguen preguntando,
¿por qué autobiografía? Yo las dos últimas novelas que he publicado, que son Los besos y nosotros, son ficción pura. Las otras dos, Ordesa y Alegría, eran autobiográficas. Pero es que para mí son lo mismo. O sea, yo no... Y claro, cuando te preguntan por qué ahora escribes ficción pura y por qué antes escribías autobiografía, pues es que para mí es literatura. Yo escribo literatura. Entonces, de repente aparece una ficción pura o aparece algo que yo he vivido, pero para mí es lo mismo, es literatura. Es esa línea entre la vida y la literatura, ¿no? Pero yo ya la he traspasado y entonces todo ocurre para mí todo ocurre en una dimensión literaria. Que lo que yo cuente en una novela lo haya vivido o no lo haya vivido, para mí no es muy importante. Para mí lo importante es que lo que esté contando sirva a la vida. Esto es lo importante. Yo creo que son dos ingredientes, la ficción y la experiencia o la imaginación y la biografía, que siempre están en la escritura. La única diferencia es cuál se coloca antes. Hay una especie de arquitectura, creo, de la imaginación que procede siempre de la misma manera, que es compensando para que no se caiga el edificio. Si partes de una experiencia muy directa, por ejemplo, la muerte de un ser querido o un amor que has tenido, un recuerdo de infancia, inmediatamente para que la escritura se sostenga necesitarás hacer algún tipo de desarrollo ficcional. Partir de un recuerdo que percibimos como real, ya sabéis que no hay nada más ficcional que la memoria. Preguntadle a una pareja que se ha divorciado cómo ha sido la historia y veréis la divergencia de versiones. Pero digamos, algo está muy bien. Pero digamos, algo que quien recuerda percibe como real, digámoslo así, inmediatamente para poder escribir eso bien, con riqueza, con amplitud, surgirán acontecimientos laterales que harán pasar, por decirlo de algún modo, del modo indicativo al modo subjuntivo. De lo que pasó a lo que podría haber pasado, a lo que te gustaría que pasase, a lo que qué pena que no pasó, etcétera, etcétera, ¿no? Y del mismo modo, cuando estamos escribiendo lo que Manolo ha llamado ficción pura, inmediatamente para que esos personajes imaginarios tengan cuerpo, tengan contradicción, tengan dolor y alegría reales, inmediatamente empiezas a embutir, a insertar, a injertar cuestiones muy personales tuyas. De manera que el resultado final, y por eso dice Manuel, es que es todo lo mismo. No se cocina igual, pero el resultado, el plato sí es igual, porque tú vas buscando la otra orilla, de la ficción a la experiencia. Y hay otra cuestión que me gustaría comentar muy brevemente, porque me tocó hoy el recuerdo del funeral del padre de Manolo, y que tiene que ver con la pregunta de qué sería la poesía o cuál es la diferencia entre la poesía y la narrativa o entre el verso y la prosa. Yo también tengo una anécdota tragicómica cuando mi madre acababa de morir, pero digo minutos después de que muriera. Y es la siguiente. Mi madre murió a las 19:50 horas. Del 15 de diciembre de 2007. Y a las 19:50 horas, en el año 2007, todavía las redacciones de los periódicos cerraban muy analógicamente. Y poner las esquelas, convocar a nuestros rituales, esos rituales que es lo poquito que nos queda de las tribus verdaderamente sabias, que no necesitan leer a Joan Didion para ejercer impunemente el pensamiento mágico, que es parte de la cultura. Pues en esas esquelas que invitan a ritualizar un poco las despedidas, había muy poco tiempo ya para que cerrase la edición. Y si yo no conseguía dictar las esquelas, que era algo que no me apetecía en absoluto hacer y que no me sentía capaz de hacer inmediatamente, había que esperar un día más antes de convocar a nuestros seres queridos, ¿no? De manera que tuve que utilizar de la manera más triste posible mis contactos en los medios de comunicación de Granada para pedir que por favor me tomasen nota de la esquela. Y esto lo dicté desde el hospital, desde la Caleta. Y claro, como mi madre tenía unas convicciones y una ideología muy personal, no queríamos que pusiera una esquela tipo estándar, sino que queríamos que el texto que representase el epitafio de mi madre tuviese algo que ver con sus propios valores, ¿no? Esto había que dictarla, ¿no? Y bueno, llamo a un periódico, mis amigos de la sección cultural me ponen en contacto con quien estaba en la oficina, más o menos todo bien, pero en el último periódico, ya muy tarde, me atiende una persona que no era de la redacción, sino que era una especie de bedel. Y este bedel, con muchísima amabilidad, me dice, no se preocupe, le tomo nota.
pero desde el principio el diálogo transcurrió de una forma extraña hasta que me fui dando cuenta de que era un hombre que tenía una tartamudez intermitente y que además iba increyendo. Cuanto más hablábamos, más tartamudeaba. De manera que cuando él me repetía la esquela que yo trataba de dictarle sobre mi madre, él cometía toda clase de ratas, de cacofonías y de vacilaciones que me produjeron casi un ataque de risa, mientras estaba en shock por haber perdido a mi madre, que es lo peor que me ha pasado en la vida. Y yo pensé, el no saber si podía reír o llorar en ese momento es el registro de la poesía. Exacto. O sea, si tú me preguntaras cuál es el género poético, es el que se dedica a afrontar estas cuestiones que no sabemos si nos hacen reír o llorar. Sí, está muy bien eso. Sí, es parecido a la historia mía con el señor este que vino a ver el rostro de mi padre. Pero fíjate que yo veo allí como una especie de triunfo de la vida, ¿no? Es decir, de que la vida sigue expandiéndose, sigue creciendo, ¿no? No lo veo como algo entrañable en el fondo, ¿no? Es decir, tu padre y tu madre siguen haciendo cosas raras en el mundo, ¿no? Siguen teniendo, no sé, yo lo veo como un sí a la vida todo esto. Es que cada vez creo más en la comedia, ¿no? En la comedia. Y tú si te ríes allí en ese momento, no estás faltando al respeto, para nada. Estás además... Mira, yo hay una cosa, fíjate, hay un convencimiento pleno que yo tengo. Es decir, ¿cuál es la mejor manera que tiene un hijo o una hija de decirle a su padre y a su madre, estén vivos o estén muertos, que les quiere? La mejor manera es que ese hijo y esa hija estén profundamente enamorados de la vida. Es decir, esto es... Yo tengo 2 hijos. Si mis hijos están sintiendo cosas maravillosas en la vida, si están viviendo apasionadamente, a ver, sin pasarse, claro, o sea, tampoco los quiero demasiado apasionados, pero no vaya a ser porque demasiada pasión también es peligrosa. Pero si ellos tienen una buena relación con la vida, eso es el mayor regalo que me pueden hacer a mí como padre. No que me digan te quiero o que me regalen no sé qué, no sé cuántos, ¿no? Sino ver que su vida está siendo plena, ¿no? Que tienen una buena gestión de su propia vida, que se han entendido con la vida, que han hecho un buen pacto con la vida. Para mí eso es la mayor forma de homenaje que me pueden hacer a mí, la manera de transmitirme el mayor amor. Yo me quedo tranquilo si veo eso. Un padre o una madre se pone nervioso y empieza a sufrir cuando ve que eso no ocurre, ¿no? Y a veces tú puedes tener un hijo y una hija profundamente atentos contigo y que te quieren y no sé qué, y vienen a verte muchas veces y tal, pero tú ves que no les va bien en esa gestión propia con la vida y entonces tú estás sufriendo, ¿no? Hoy leía una entrevista, y me parece que con esto casi nos despedimos, pero que viene a colación de los hijos y, bueno, y la realidad, la línea de la vida, la ficción, la literatura. Y leía una entrevista a un filósofo que ha publicado hace poco un libro sobre las conversaciones que él ha tenido con sus hijos desde los 5 años hasta los 17, ¿no? Y me ha llamado la atención una pregunta del niño cuando tenía 5 que le decía: papá, ¿somos verdad o somos una película? Y es como el resumen casi un poco en 5 años, ¿no? de lo que estábamos hablando, ¿no? Esa línea. Me parece un proyecto maravilloso. Yo estoy sumido en una escritura de ese tipo ahora. El año pasado publiqué un librito que se llama Umbilical, que es la historia del primer año de vida de mi hijo y bueno, es una historia de amor entre un hombre y un bebé, que es algo de lo que no se suele escribir, al menos en nuestra tradición. Y no pensaba escribir ese libro, digamos, no pude evitarlo, y no pensaba estar empezando a escribir en esta línea que tú dices, cosas como, por ejemplo, que mi hijo, cuando algo se muere, una planta o un animal, mi hijo tiene poco más de 2 años, dice está roto. Y me parece de una fuerza poética que ya quisiera yo haber alcanzado con todos mis años de estudio estéril. Pero quería decir, porque estamos en una feria del libro, no quería despedirme, al menos por mi parte, si Manolo quiere cerrar o Eva, por supuesto, recomendaros 2 libros que tienen que ver con los temas que hemos estado hablando, uno más serio y otro de un humor negro y muy sarcástico que se parece a la tragicomedia,
de la que hemos venido reivindicando este ratito. Un libro que a mí me sirvió mucho para escribir Hablar solos, que es un libro sobre el duelo y sobre el derecho al placer de las personas que cuidan a un ser querido enfermo. En Hablar solos, el personaje protagonista, que es Elena, lee un libro titulado La habitación de invitados, de Helen Garner, que es una narradora australiana, La habitación de invitados. Y fue uno de los libros que más me impactó, donde una historia de enfermedad no habla del sujeto enfermo, sino del protagonismo relegado y a veces autorrelegado de quien cuida. Es en un tono no sombrío, pero más bien serio. Y hay otro libro que afronta con humor, yo creo, el argumento más terrible posible, de una de mis escritoras favoritas, que es Lorrie Moore. Lorrie Moore, la narradora norteamericana, novelista y sobre todo cuentista, autora de uno de los grandes libros norteamericanos de finales del siglo XX. Este libro se llama Pájaros de América. Y en Pájaros de América hay creo que es el último texto de ese libro, el último cuento, que se llama, bueno, el título es larguísimo, es imposible de reproducir, pero empieza diciendo gente así, y luego son como 3 o 4 oraciones de título, de uno de estos títulos larguísimos. Y Gente así es un cuento que sucede en la planta de oncología infantil. Es probablemente el lugar más parecido al infierno que pueda existir en el mundo terrenal, ¿no? Y cuando yo leí ese texto, que está lleno de un dolor verdadero y un humor negro impresionante, pensé de nuevo, si la poesía existe, sería una herramienta para contar esto de esta manera. Así que bueno, os invito, no todos los cuentos de ese libro tienen un punto de partida tan tremendo, pero bueno, La habitación de invitados de Helen Garner y Pájaros de América de Lorrie Moore son 2 libros, por cierto, publicados ambos por Salamandra, que no patrocina este evento, y que si lo encontráis por aquí, pues os lo recomiendo. Bueno, yo creo que antes de que cierre Manuel, yo solamente os voy a decir que los dos van a estar firmando ejemplares allí en la caseta de firmas. Y ahora, no sé, Manuel, y tu entusiasmo, que esto tiene que ser como broche de oro. Bueno, yo he venido sobre todo por la novela que tengo en promoción, que se titula Nosotros, que fue premio Nadal este año, y que es la que os recomiendo. Yo también. Es la que os recomiendo. Andrés es más generoso, pero yo recomiendo la mía. Os recomiendo la mía, que está muy bien. Y es que he venido aquí a hablar de mi libro, como decía Umbral. Es una novela, es una historia de amor, es una viuda que se llama Irene, que ha perdido a su marido, que se llama Marcelo, y ella cree haber vivido. Yo estaba muy obsesionado cuando escribí esta novela con una cosa que llamé en ese momento el amor perfecto. Ella cree haber vivido 20 años de matrimonio perfecto, en donde cada día los dos, Irene y Marcelo, vivían una intensidad amorosa casi mágica, angelical y extraordinaria, casi de naturaleza sobrenatural. Conversaciones apasionadas, estar todo el rato pendiente el uno del otro, para decirlo de una manera más expresiva, haciendo el amor todos los días durante 20 años. Yo estaba con este argumento cuando estaba empezando a escribir, estaba con este argumento y hice un viaje uno de esos días, hice un viaje Madrid-Barcelona y me encontré con un amigo aragonés, que es Luis Alegre, lo conoces, algunos lo conoceréis, y fuimos a tomar un café, él es muy aragonés, y le conté, y me dice, Luis, ¿qué estás escribiendo y tal? Digo, mira, pues estoy obsesionado escribiendo esta historia de un matrimonio de 20 años, con pasión durante los 20 años, haciendo el amor todos los días, y se me queda mirando así, ¿haciendo el amor todos los días 20 años? Sí. Y dice, yo entonces no tenía título, me pregunta, ¿tienes título para la novela? Digo, no tengo título. Dice, yo te lo voy a dar. Digo, ¿cuál? El milagro. Bueno, y con eso termino. Pues con eso ha terminado y con eso os esperamos allí a que compráis. Muchísimas gracias.